Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este tercer encuentro de conferencias aquí en nuestra parroquia de Montserrat. Es muy importante la presencia de ustedes porque eso habla de un interés por formarse en situaciones, en ideas, en este caso, que siguen teniendo consecuencias. Por ejemplo, la última elección en Colombia nos recuerda que este no es un tema terminado ni acabado, está en boga. Así es que hoy empezamos, recuerdan, con la Reforma Protestante, luego seguimos con la Revolución Francesa y hoy la Revolución Bolchevique. En esta oportunidad va a ilustrarnos en el tema el doctor Edgardo Paz, que fue defensor oficial por más de 25 años en la provincia de Buenos Aires y ahora está a cargo del curso de Historia Argentina del estudiantado Santo Tomás de Aquino de Luján. Se dedica obviamente a dar charlas, a dictar cursos para jóvenes. Y bueno, es una oportunidad para aprovechar y formarnos en esta conferencia y también para hacerle las preguntas al final. Así que tiene la palabra. Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a tratar de trazar algún breve bosquejo sobre este tema, que, como decía el Padre, todavía no está terminado, más allá de la caída del régimen más importante que fue la Unión Soviética, ¿no? De donde vino todo, si se puede denominar de una manera. Y este comunismo, esta doctrina, en realidad como movimiento coherente y organizado, recién a partir del siglo XIX, podemos decir que toma empuje, y es como reacción a la situación que se vivía entonces, derivada de la revolución industrial, del auge capitalista. Pensemos por un momento cómo la revolución industrial, cómo el maquinismo cambió todo, o sea, alteró lo que era el ritmo laboral que había existido durante siglos. Cómo grandes masas de personas de repente quedaron sin trabajo, o sea, desapareció prácticamente el artesano, o en muy buena medida desapareció. Las fábricas empezaron a proliferar, los capitalistas se hicieron, por supuesto, dueños de esas fábricas y empezaron a utilizar el trabajo de los obreros como una mercancía más. Y ahí entonces es donde vemos la aparición de este fenómeno, ¿no? Del comunismo, o sea, sobre razones seguramente justas, pero bueno, sabemos y vamos a ver cómo derivan hacia situaciones muy injustas, ¿no? Hacia un régimen o regímenes que han sido, podemos decir, los más cruentos de nuestra historia, más allá de que eso por ahí no se diga hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día se hace hincapié por otro lado, tal vez en otros regímenes, que está muy bien hacer hincapié, o sea, el nazismo, pero ciertamente este régimen, que ha sido inclusive más perdurable en el tiempo, ha traído consecuencias todavía más negativas, y es hoy en día que todavía lo venimos sufriendo. Entonces, lo que podemos decir también para empezar es que, y ya por supuesto lo saben y lo decía también recién el Padre, esto forma parte de lo que conocemos como la Revolución Anticristiana, iniciada por el grito de rebelión de Lutero en el siglo XVI, donde se quiebra la unidad de la Iglesia, contra el Papa, contra la Iglesia Católica, la herejía protestante. Y luego continuó con la Revolución Francesa del siglo XVIII, que erige
al burgués como dueño de la situación, donde desaparece Cristo. En la primera, en la Reforma, la Iglesia es atacada. En la segunda podemos decir que es Cristo desde el punto de vista religioso. Se lo cambia por la diosa razón. Y en esta revolución comunista vendría a ser el paso siguiente, la tercera etapa, como gusta decir, o la tercera revolución, como gusta decir el padre Membiel. Era comunista, se impone el ateísmo militante, la dictadura del proletariado, la revolución proletaria que desplaza o quiere desplazar al burgués, que busca destruir el orden imperante en ese momento, o que aún hoy podemos decir que nos rige, quebrar la religión, ateísmo puro y militante, por cierto, como dije antes. Marx decía que era el comunismo la fase superior de la evolución histórica de la humanidad, de las sociedades humanas. La sociedad comunista habría de ser, según él, una sociedad altamente organizada, de trabajadores libres, conscientes, liberados de ataduras, como vamos a ver ahora, que poseerían colectivamente los medios de producción. O sea, va a ir, por supuesto, la doctrina marxista en contra de la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción que deben dejar de ser privados para ser, o sea, de los capitalistas, para pasar a ser colectivos de la comunidad. Y este estadio del comunismo derivaría supuestamente en la desaparición del Estado. Asimismo, las naciones se acercarían, se quebrarían o se dejarían de lado las fronteras, desaparecerían las diferencias, las patrias van a ser denostadas por el marxismo, las nacionalidades. ¿Y qué es el comunismo? Ya pasando a entrar un poquito más a la doctrina comunista. Es una doctrina práctica de la acción revolucionaria. Con esto no estoy diciendo demasiado, ¿no? No es otra cosa que el materialismo dialéctico e histórico. ¿Qué es esto dialéctico? La dialéctica, o el método dialéctico que utilizan los comunistas. Esto lo trae Marx, pero lo trae a su vez de Hegel, ¿no? Que es pensador, el filósofo idealista en el cual se inspira para esto. La dialéctica lo que va a tratar es de las contradicciones, permanentes contradicciones, oposiciones de una cosa contra la otra, una lucha, crear dos polos de los cuales uno se vuelca contra el otro necesariamente y en forma recíproca. Pero ¿qué pasa? Hegel lo aplicaba a las ideas y aquí lo que se va a aplicar es esta dialéctica a la sociedad humana. Entonces, se va a hacer jugar esta oposición permanente, esta lucha constante, en donde ya existe, en cualquier sociedad donde ya existe la división, o sea, por política, por religión, por raza, lo que fuere, ya hay división. Entonces, van a agregarle más, como quien dice, le van a echar leña al fuego. Y como vamos a ver, de esto vive el comunismo, o sea, de la división permanente y en muchos casos provocada y atizada para sacar rédito, sacar beneficio propio. Entonces, esta dialéctica consiste en buscar en toda la lucha la contradicción, lo que divide, ya que en toda realidad social se encuentra una contradicción interna. Ahora, esta dialéctica, este materialismo dialéctico, porque es una doctrina eminentemente materialista, es el meollo de la cosmovisión marxista en sí. Toda la realidad no es sino materia eterna, infinita, que se mueve en sí misma permanentemente en forma dialéctica. Pasa de un extremo al otro, de la afirmación a la negación, del ser al no ser,
de lo inanimado a lo viviente, de lo irracional a lo racional. Y esto, siguiendo a esa tesis, se le va a oponer a esta dialéctica una antítesis, y del resultado de ese choque, de esa oposición entre una y otra, va a derivarse una resolución de la cuestión, que es lo que se conoce como la síntesis. Pero a la vez esa síntesis va a ser tesis y se va a oponer una antítesis, y es digamos, un círculo permanente. O sea, siempre se va a dar esa constante oposición y lucha. La dialéctica es eterna, permanente. Por supuesto acá no explica, ni va a poder hacerlo Marx, cómo de la materia surge la vida, y de la vida sensible del ser humano racional. Ahora bien, por el mismo mecanismo dialéctico, la sociedad humana va a estar llamada, a través de un conflicto permanente de fuerzas, de las clases sociales en pugna, hacia un estadio final de sociedad sin clases. Eso es el objetivo y lo que supuestamente se va a lograr con este permanente ir y venir y esta dialéctica constante. Y se va a lograr en esa especie de paraíso terrenal en el cual ponen sus esperanzas los comunistas y que dicen que se va a dar una vez que se alcance la fase final, ¿no es cierto? Ahora bien, otra cuestión que no la resuelve Marx ni el marxismo. O sea, si la dialéctica es permanente, como ellos mismos propician y enuncian, ¿por qué va a llegarse a un estadio que sea final? Si justamente el estadio ese al que se arribaría, que supuestamente sería el final, debiera tener también una contraposición, una oposición, y de eso resultar una nueva instancia, una síntesis. O sea, no tiene lógica en este punto tampoco la doctrina. O sea, no resiste el análisis en ese sentido. Además del materialismo dialéctico, va a hacer hincapié Marx en la alienación. O sea, ¿qué es la alienación? Una restricción, de algún modo, a la libertad de un individuo. Esta es otra idea que maneja mucho Marx, y él la entiende más bien como la dependencia de un sujeto respecto de otro o de otros, sin distinguir dependencia justa o injusta. Se dan varios tipos de esta dependencia. Por ejemplo, la económica, centrada en la propiedad; la social, expresada en la idea de clase. El tema de las clases sociales y de la lucha entre las clases va a ser fundamental en nuestra doctrina. La dependencia o la alienación política, manifestada por el Estado. La idea del marxismo es que no exista el Estado. Vaya paradoja cuando hemos visto a lo largo de la historia del comunismo cómo han sido y perduran, ¿no?, las estructuras más importantes estatales en estos países en donde rige el régimen comunista, o la China de hoy, por ejemplo, pero antiguamente la Unión Soviética y todos los países que pertenecieron al entorno, como se conocía antes, de detrás de la cortina de hierro, ¿no?, estaban bajo el influjo comunista. ¿Dónde hay estados más fuertes que en estos lugares? ¿Dónde hay estados más fuertes? Bueno, pero supuestamente el objetivo es la desaparición del Estado. Y por supuesto también la alienación religiosa, o sea, centrada en el concepto de Dios. Dios dejado de lado, eliminado, no existe, el ateísmo militante, como decíamos antes. Y otro punto o elemento clave para Marx va a ser el trabajo. Justamente por la dialéctica, el hombre no tiene una esencia o naturaleza estable, sino que se va transformando. Y el elemento transformador del hombre es el trabajo, justamente, transformador y liberador.
el hombre alienado, dependiente, se ve sujeto al despojo sistemático de su trabajo, del producto de su trabajo, lo que se conoce como la plusvalía. Eso se lo apropia indebidamente el capitalista, el patrón, el dueño de la fábrica, a expensas del dependiente, el alienado, en este caso el obrero. Esta doctrina, como decíamos, es esencialmente atea, justamente es materialista, entonces no distingue ni acepta el espíritu, no acepta la distinción entre cuerpo y alma, como la conocemos nosotros los cristianos. No hay, por lo tanto, trascendencia. No existe un más allá para el alma una vez que llegue la muerte, sino todo está puesto en lo inmanente, en lo que está de tejas para abajo, como dicen los españoles. El ideal es terrenal y el paraíso será en la tierra, según ellos, con la instalación del comunismo. Destruye entonces de esta manera el concepto de persona, la libertad, la dignidad. Bueno, es clarísimo que esto ha ocurrido y ocurre, ¿no?, hoy en día también, aún en los regímenes que siguen perviviendo de comunistas, más allá de que en materia económica ya no existe, podemos decir casi con certeza que no existe la ortodoxia económica propiciada por Marx en la práctica de los países comunistas. O sea, tenemos una China capitalista, un Vietnam lo mismo, pero la esencia del régimen, su ateísmo, la rebaja en la dignidad o directamente el descarte de la dignidad humana, de la persona humana, todo eso sigue, porque es de la esencia, reitero, del comunismo, del marxismo. El individuo desaparece frente a la colectividad, no pasa a ser más que un mero engranaje de una gran maquinaria, de un sistema, no puede invocar derecho natural alguno, que no es reconocido. Partamos de la base de que el marxismo no acepta el orden natural, así que los derechos naturales no van a existir en esta doctrina. La familia y los grupos intermedios también son desconocidos, por supuesto. Toda forma de autoridad no tiene otra fuente que la sociedad. Se niega, y es un postulado desde siempre, el derecho a la propiedad privada, fundamentalmente el de la propiedad de los medios de producción, sobre pretexto de provocar la esclavitud económica. La persona entonces humana pierde su carácter espiritual y sagrado. Por supuesto, con esto viene aparejado el matrimonio, la familia, que pasan a ser instituciones puramente convencionales. Hay que eliminarlas, se las elimina, porque también justamente son alienantes, hace depender de alguien. En este caso, son imposiciones religiosas para el matrimonio, o sociales, o tradicionales. Eso hay que dejarlo de lado. En un comienzo, apenas instalado el régimen comunista soviético, se propiciaba el amor libre, o sea, las relaciones libremente efectuadas, o sea, y eso, por supuesto, después hubo que dar marcha atrás porque se vio el caos y todos los efectos, las consecuencias nefastas que traía, pero bueno, eso en realidad es propiamente de la ideología. Bajo el pretexto de emancipar a la mujer, se la sustrae del hogar, se la lanza a la producción colectiva. La sociedad humana, entonces, se va a regir por un sistema económico, y su misión será asegurar la producción de bienes para poder disfrutar después. O sea, la finalidad del hombre, en definitiva, va a ser bien inmanente en esta tierra de conseguir y disfrutar bienes materiales. En el fondo, si lo vemos, si analizamos un poco, no hay gran diferencia con
lo que propone el capitalismo más acérrimo, el liberal. O sea, también el goce, el vivir para el goce hedonístico de los bienes. O sea, esta ha sido sintetizada por Lenin cuando dijo: es moral todo lo que contribuye a la destrucción del capitalismo. O sea, Maquiavelo puro, no hay normas éticas, todo medio es válido. Bien, vamos a pasar por alto, o sea, los antecedentes podemos... para Marx decía que el comunismo primitivo se encontraba en comunidades tribales, pero bueno, luego hay quienes citan también como antecedentes, sobre todo en el plano teórico, algunas obras de Platón, como que podía haber supuestamente dejado asentado una idea así vaga de lo que podría ser el comunismo. Hablaba de un hombre, del hombre, que naturalmente era bueno, o sea, en estado natural era bueno, es bueno el hombre, pero lo ponía, digamos, lo perdía, si se me permite la expresión, lo degradaba la propiedad. Muy parecido si también buscamos lo que decía Rousseau, ¿no? O sea, el hombre era bueno, pero lo hacía malo la sociedad. O sea, hay paralelismos, indudablemente. O sea, de algún modo tributa esta ideología, en algunos puntos, a la Revolución Francesa y por supuesto también a la Reforma Protestante. No de casualidad podemos hablar de una continuidad entre una y otra en este proceso lamentable, ¿no? de combate contra el orden natural y el orden cristiano. Si bien en general estas doctrinas consideraban posible alcanzar estos ideales por medio de la colaboración entre los distintos estamentos, quien sería considerado el primer socialista, Babeuf, ya hacia fines de la Revolución Francesa, es uno de los desencantados que comentaba antes, crea o genera un movimiento revolucionario que se llamaba Los Iguales, que defendían la implantación por la fuerza de un régimen popular, basado en la distribución igualitaria de la tierra y de la renta. O sea, sabemos cómo, desde bastante antes de la Revolución Rusa en sí, o del Manifiesto Comunista, se hablaba de la irrupción de un gobierno popular por la violencia. Bueno, vamos a pasar por alto algunos experimentos. Hubo algunos experimentos en Estados Unidos, con colonias, donde se instalaban y hacían vida comunitaria. Y vamos al Manifiesto Comunista en sí. El Manifiesto Comunista, o Manifiesto del Partido Comunista, es de 1848 y fue compuesto por Carlos Marx y Federico Engels. Con este manifiesto ya ese socialismo utópico se ve sobrepasado, superado. Es el primer documento programático de lo que se va a conocer como el socialismo científico. Y es una plataforma de reivindicación de la Liga de los Comunistas. Y va a exponer las leyes del desarrollo social y va a afirmar este manifiesto comunista que la historia de la sociedad era la lucha, o la historia de la lucha de clases, o sea, entre las clases sociales. Tiene la misión, para Marx, la misión histórica, de ser el transformador, esta clase, o sea, la transformadora revolucionaria de la vieja sociedad y la portadora de los intereses de todos los trabajadores. El manifiesto hablaba, o arrancaba, si no me equivoco, como con la frase
proletarios del mundo, unidos. Era un llamamiento a todos los trabajadores del mundo. Siempre va a ser muy, como decíamos antes, no existen fronteras, se desprecia la nacionalidad de las patrias, justamente porque va a tener un carácter internacionalista el comunismo. El manifiesto va a destacar el papel histórico del Partido de los Comunistas como vanguardia de la clase obrera. Y los objetivos ya quedan muy claros desde el primer momento. Son el derrocamiento de la dominación burguesa, o sea, el burgués, el capitalista, es el que aliena al trabajador, al proletario. Entonces hay que sacarlo del medio, eliminarlo o derrocarlo. Pero si fuera necesaria la eliminación física, se hará. La conquista del poder político por el proletariado, o sea, llegar, acceder al poder e instalar una dictadura a cargo de estos proletarios, de los trabajadores, con la vanguardia esta, que es la comunista, del Partido Comunista. Y la abolición de la propiedad privada, siempre eso como punta de lanza, ¿no es cierto? Ahora bien, tanto Marx como Engels consideraron que este proceso tenía fases de evolución y justamente culminaría, algo creo que ya dijimos, cuando se hiciera realidad ese ideal colectivista. Ese ideal colectivista se haría factible, se vería coronado con el desmoronamiento del capitalismo, con el Estado también caído, o sea, la eliminación del Estado, ese es el ideal, eliminar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, según la concepción marxista, es utilizado por los capitalistas, por la burguesía, como un medio de opresión de los trabajadores. Sería la fase propiamente comunista. Antes va a haber una etapa intermedia, porque para llegar al logro de ese objetivo va a haber que primero acceder al poder político. O sea, el poder político va a ser el medio más eficaz para que se pueda alcanzar el fin de esta sociedad comunista ideal. Entonces, hay que adueñarse del mismo violentamente a través de la lucha de clases y así poder instaurar esa dictadura del proletariado. Pero reitero, esto sería la fase socialista, la fase previa a ese paraíso terrenal que sería ya la sociedad totalmente sin clases, con una libertad absoluta. Hay también reminiscencias de Rousseau, pero hay una etapa anterior justamente, porque no se puede conseguir eso sin pasar previamente por este estadio. Por eso lo de las fases, de que hablaban Marx y Engels. Entonces, el comunismo será ante todo una acción revolucionaria, una praxis para la toma del poder político y una vez en el poder hacer la transformación liberadora de las conciencias, como decían ellos. Ahora bien, el proceso supuestamente se debía dar sí o sí naturalmente, era algo inexorable, hay un determinismo riguroso en la doctrina marxista. Pero no obstante eso, se puede acelerar el proceso. Y por eso es que se insta a la lucha de clases para acelerar el proceso de la llegada del comunismo y esta instalación de esa especie de paraíso en la tierra. El conflicto de clases, entonces, si existe en la realidad, va a ser agudizado y atizado, va a ser alimentado, más aún, por el partido, ¿no? Por los comunistas. Si el mismo no se da naturalmente, la estrategia y la propaganda comunista va a hacer lo posible para desarrollarlo. O sea, así donde no existe el conflicto, lo van a generar. Y donde ya está, lo van a agudizar.
¿Para qué? Porque decíamos antes, para beneficio, para el logro del objetivo de la instalación del acceso al poder y de la instalación de esta dictadura del proletariado, paso previo a el estadio definitivo del comunismo sin las clases y libertad absoluta, etcétera, etcétera. Entonces, el comunismo se va a nutrir de injusticias y las va a producir necesariamente. A mayor tensión social, mayor lucha, mayor virulencia, mayor rapidez del proceso revolucionario. Se va a agilizar todo. Entonces, si se instaurara medianamente siquiera la justicia en los distintos ámbitos, la praxis comunista va o carecería del alimento, o sea, que necesita, que es justamente la lucha para promover el cambio revolucionario. Entonces, si el comunismo realmente buscara la paz y la prosperidad social, se aniquilaría a sí mismo, porque o sea, la no existencia de esa lucha le quitaría su razón de ser. Acá entonces viene a la memoria la frase que seguramente se ha escuchado bastante, de cuanto peor mejor. Es una frase de un socialista que inspiraba a Lenin. Cuanto peor esté la situación, mejor para nosotros, mejor para el logro de acceder al poder y de instaurar la dictadura del proletariado y de llegar a ese estado idílico de la sociedad sin clases y la libertad absoluta del comunismo. Por eso es que la Iglesia lo tildó de intrínsecamente perverso al comunismo, o sea, incapaz de hacer el bien, llevando ese maquiavelismo, el fin justifica los medios hasta sus últimas consecuencias. No otra cosa se puede decir de quien busca meramente dividir, conflicto permanente, buscado, atizado, sin importar, justamente intentando hacerlo, la destrucción del cuerpo social, favoreciendo todo tipo de antagonismos y de fricciones. Es en definitiva la praxis comunista, la aplicación de esta dialéctica que mencionábamos al comienzo. Se ve con claridad. O socialdemócratas, recién va a ser en 1917, cuando Lenin va a adoptar para su partido la denominación de comunista. Ahí se va a producir una ruptura, y para acentuar esa ruptura con partidos socialdemócratas europeos que habían estado a favor de la guerra, de la Primera Guerra, y las actitudes belicistas de sus partidos las condenaba Lenin, entonces rompe y se diferencia denominándose de este modo ya. Ahora bien, los partidos de ideología comunista ya venían de bastante antes, ¿no? Por lo menos de la mitad del siglo XIX. En 1864, Marx, que vivía en Londres, va a fundar allí la primera Internacional de Trabajadores, o Internacional Obrera, o sea, una organización dirigida a organizar, valga la redundancia, coordinar los distintos movimientos revolucionarios europeos y así conseguir el logro del Estado comunista. Se van a producir diferencias, una escisión de los alemanes, los anarquistas también se van a separar, y cuando muere Marx, esa primera internacional, esa internacional de los trabajadores, internacional obrera, desaparece. Pero va a dar lugar va a haber una segunda internacional, un poco posterior, con la participación de Engels, que se va a dividir rápidamente también en dos tendencias. Una moderada, socialdemócrata, socialista, pero por ahí que no buscaba
la vía violenta para acceder al poder, sino unas vías más bien democráticas, o un poco más democráticas, y los radicales que darían origen a los partidos comunistas. Estos sí son dirigidos por Lenin, y estos sí postulaban la necesidad de el acceso violento al poder y el establecimiento de la dictadura del proletariado. Lenin va a fundar en 1919 la Tercera Internacional, o sea, otra organización superadora o distinta de la segunda, como había roto ya con los socialdemócratas, genera esta que es la Internacional Comunista, también conocida de ese modo. Se le adhieren muchos partidos comunistas de distintos lugares que van a tener como entre una de sus postulados, de sus principios, la defensa de la Unión Soviética, recientemente creada, la Unión Soviética considerada como la patria del socialismo. Y en 1938 se va a crear una cuarta internacional, que es la Cuarta Internacional Trotskista. La crea Trotsky, justamente. Trotsky, un disidente del régimen soviético. Él se había enfrentado con Stalin. Stalin, de hecho, lo persigue, lo deporta, se debe exiliar, hace todo un camino muy largo buscando un lugar seguro, que no lo va a conseguir porque lo van a asesinar en México en 1940, él lo va a mandar a matar Stalin. Y esta cuarta internacional hacía hincapié supuestamente en principios que habían sido dejados de lado por Stalin, por la Tercera Internacional dominada por Stalin, por el gobierno oficial de la Unión Soviética. Entonces va a hacer hincapié en la exportación de la revolución, en llevar la revolución a todos los puntos del mundo, y la revolución permanente, que según Trotsky, esto había sido dejado de lado, reitero, por Stalin, por el desviacionismo stalinista. Por supuesto, Stalin lo trataba de desviacionista o de heterodoxo a Trotsky, ¿no? Acá vemos cómo, como yo mencioné, lo mandan a matar en México Stalin a Trotsky. Vemos cómo todas estas revoluciones, la francesa pasó exactamente lo mismo, se van devorando las revoluciones de sus propios hijos, ¿no? O sea, pasó en la Revolución Francesa, como Danton, Marat caen muertos, Robespierre con su guillotina después termina siendo también el muerto. Acá del mismo modo, o sea, Trotsky eliminado por Stalin, y Stalin con cantidad de disidentes, entre comillas, gente a la que persiguió y eliminó porque, digamos, no aceptaba las críticas o no quería tener sombra alguna y ejercer el poder del modo omnímodo en que lo hizo durante tantos años. Vamos entonces a mencionar algo sobre la Revolución Rusa, que es por supuesto clave en todo este proceso, ¿no? El sistema zarista al tiempo de la Revolución ya estaba caduco, bastante antes, ya venía muy mal, venía mal a nivel económico, había ciertamente desigualdades sociales también, que por supuesto, como dijimos antes, son aprovechadas y atizadas, acentuadas por la prédica marxista. En Rusia ya venían actuando agentes marxistas, o sea, propagando las ideas disociadoras del marxismo, clandestinamente trabajaban, complotaban, realizaban atentados, bueno, todo eso fueron como creando el ambiente propicio para más adelante llevar justamente a buen puerto la revolución, ¿no? La revolución bolchevique. Una vez que cae el zar, es sustituido en un primer momento por un gobierno bastante moderado, si se quiere, que dura muy poco tiempo. El gobierno de Kerensky, socialdemócrata, enfrentado, por supuesto, de Kerensky y todos los socialdemócratas,
los mencheviques eran, o sea, los mayoritarios, los minoritarios, enfrentados a los bolcheviques, que serían los de Lenin, ¿no es cierto? Y la caída de Kerensky, ¿qué ocasiona? Justamente la irrupción plena del bolcheviquismo en el gobierno de Rusia. A todo esto hay que mencionar que ya con anterioridad, digamos, hay una serie de episodios que no vamos a detenernos porque si no nos va a dar el tiempo, pero hubo, por ejemplo, una revolución importante en 1905 en San Petersburgo, que terminó, digamos, fracasó, digamos, no lo derriba al zar, pero fue toda una preparación, si se quiere, de lo que ocurriría 12 años más tarde, en 1917, la revolución definitiva. Y ya habían ido generándose, además de las condiciones propicias para la revolución, la organización, por ejemplo, entre los obreros de los soviets, o sea, de los consejos o asambleas en fábricas o en lugares de trabajo. Ganan terreno los revolucionarios en la clandestinidad. Todo se fue dando de modo tal que en 1917 ya la situación estaba, además agreguémosle la derrota rusa en la guerra, en la Primera Guerra, el desastre que significó para Rusia la participación en la Primera Guerra Mundial, con ejércitos mal manejados, indisciplinados, con mala conducción, falta de armamento adecuado, desánimo, deserciones, bueno, todo eso fue descomponiendo al imperio, ¿no? Y el Estado social, y haciendo el caldo gordo, como quien dice, justamente a la prédica comunista y a la acción de los comunistas. El ataque a Dios por parte de la ideología marxista-leninista es fundamental. Esta ideología atea y materialista lo tiene, es un punto muy importante para ella. Lenin escribió que toda idea religiosa, toda idea de Dios es una indecible vileza, la más peligrosa especie de vileza, la más abominable especie de contagio. Millones de pecados, de actos inmundos, de actos de violencia, son mucho menos peligrosos que la sutil idea espiritual de un Dios revestido de los más elegantes atavíos ideológicos. A los que trabajan y pasan necesidades durante la vida, la religión les enseña la humildad y la paciencia en su vida en la tierra, consolándolos con la esperanza de una recompensa en el cielo. La religión es una especie de alcohol espiritual, con el cual los esclavos del capital ahogan su forma humana y su derecho a una vida decente. Clarísimo lo que dice, ¿no? El desprecio hacia la religión, hacia la fe. Marx, recordemos, ya había dicho que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? Ya instalada la Revolución Rusa, un decreto separa al año siguiente, 1918, la Iglesia del Estado, la Iglesia de la escuela, se permite la incautación de los bienes eclesiásticos sin indemnización alguna, se prohíbe expresamente la instrucción religiosa en las escuelas. Por obra de Lenin va a haber una propaganda sin pausa y masiva, política y antirreligiosa, con millones de libros, de revistas, de diarios, que justamente predicaban en contra de Dios, en contra de la existencia de Dios, buscando que la gente dejara a Dios de lado. En 1922 va a aparecer una primera editorial antirreligiosa llamada El Ateo, y al año siguiente la prensa antirreligiosa con Ateíst. Un testigo dice: se lanzan folletos antirreligiosos con tiradas de 50, 100.000 ejemplares, cifras enormes para la época. Los niños son enrolados en esta campaña.
los escolares votan con la mano levantada la muerte de Dios, o más concretamente el abandono de toda práctica religiosa. Bueno, esto de la muerte de Dios es muy conocido también cuando se hacía votar en medio de la Guerra Civil Española, en los pueblos, o antes también de la Guerra Civil Española, si Dios existía o no existía en la aldea, ¿no es cierto? Esto por supuesto con la idea, con esta prédica marxista, ¿no? En 1925 se funda la Liga de los Sin Dios, continúa este testigo. Esta Liga de los Sin Dios se va a colocar en la vanguardia de la lucha antirreligiosa. La persecución va a ser feroz, se va a desatar implacablemente y va a aumentar en los años siguientes. Un experto en el mundo soviético, Besançon, dice: excepto durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Ortodoxa fue víctima de la más horrible persecución. Es interesante que excepto en la Segunda Guerra Mundial, porque justamente cuando se vio invadida la Unión Soviética, apeló el comunismo, el Partido Comunista, Stalin apeló al sentimiento patriótico de los rusos para poder llevarlos a luchar contra el invasor alemán. O sea, todo bien, no existen las patrias, todos los proletarios son hermanos, no hay fronteras, no debe haber banderas, pero cuando llegó el momento debió recurrir al sentimiento patriótico, apelar a él para la defensa de la Unión Soviética. Entonces se ve que ahí esa persecución hacia la Iglesia cesó, al menos momentáneamente. También la Iglesia Católica, Apostólica Romana, por supuesto, fue perseguida, ¿no? O sea, conocemos las historias de la Iglesia del Silencio, detrás de la cortina de hierro, de donde surge justamente San Juan Pablo II, ¿no? O sea, de Polonia, entre otros países, que estaban en la órbita soviética comunista. El pensador ruso Solzhenitsyn dice: el triste panorama del aplastamiento y de la aniquilación de la Iglesia Ortodoxa rusa en el territorio de nuestro país me acompaña durante toda mi vida, desde mis primeras impresiones infantiles, cómo irrumpen los guardias armados y cómo llegan hasta el altar, cómo se ensañan durante los servicios religiosos de Pascua, cómo mis condiscípulos me arrancan la crucecita que llevo sobre el pecho, cómo son derribadas las campanas de las iglesias, cómo son destruidos los templos para obtener ladrillos. Y recuerdo bien los años inmediatos a la guerra, cuando los servicios religiosos en las iglesias habían sido prohibidos en casi todo el país. De tal forma que en la ciudad en que residíamos, de 500.000 de habitantes aproximadamente, no quedaba ni un solo templo abierto al culto. Y en su famoso archipiélago Gulag, prosigue este pensador: para erradicar la religión había que encarcelar a las masas de creyentes ortodoxos. De forma intensiva fueron retirados de la circulación y deportados los monjes que tanto ennegrecieron, entre comillas, ¿no? O sea, ennegrecieron en el pasado la vida de rusa. Arrestaban y juzgaban a los activistas de la iglesia. Las ondas se iban ensanchando, enjaulaban a los seglares, simplemente porque creían. A los ancianos, sobre todo a las mujeres, cuya fe era más fuerte, agrega, a las que en las cárceles y en los campos se las llamó durante muchos años monjitas. Prosigue diciendo que no los juzgaban por creer, sino por expresar su fe en voz alta y por educar a sus hijos en tal espíritu. Una escritora dijo: puedes rezar libremente, pero que solo te oiga Dios. Y este verso le valió 10 años de encierro. La educación religiosa de los hijos comenzó ya en los años 20, o sea, a poco instalado el gobierno comunista, a calificarse como propaganda contrarrevolucionaria, o sea, el que educaba en la fe de Cristo al hijo, a los hijos, era un contrarrevolucionario. Pío IX, en su encíclica Qui Pluribus, de 1846, o sea, fijémonos, es antes aún de la publicación del Manifiesto Comunista. Este juicio negativo lo reitera en 1849, en 1854, 1863, con un par de encíclicas más, un par de locuciones.
la doctrina condenatoria del socialismo, del comunismo, fue reiterada por los siguientes papas. Se lo declara incompatible con la doctrina cristiana del socialismo. Incompatible. Invariablemente fue así, desde León XIII en la Rerum Novarum de 1891 hasta Paulo VI y por supuesto, bueno, los que le siguieron, ¿no? Sabemos cómo San Juan Pablo II luchó de su posición en la medida que pudo por el derribamiento del régimen comunista en su patria y en sí de la caída, ¿no? de la cortina de hierro. En Cuadragésimo Ano, Pío XI, en 1931, distingue una doctrina de violencia, el comunismo, y una doctrina más moderada, el socialismo. Y sobre el primero dice que enseña y pretende, no oculta el comunismo, sino clara abiertamente y por todos los medios, aun los más violentos, dos cosas: la lucha de clases encarnizada y la desaparición completa de la propiedad privada. Para conseguirlo, nada hay a lo que no se atreva, ni nada que respete. Y una vez conseguido su intento, tan atroz e inhumano se manifiesta que parece cosa increíble y monstruosa. Nos lo dice el estrago y la ruina fatal en que ha arrastrado vastísimas regiones de la Europa Oriental y Asia, y que es enemigo abierto de la iglesia, Santa Iglesia del mismo Dios. Por eso juzgamos superfluo prevenir a los buenos fieles hijos de la Iglesia contra el carácter impío e injusto del comunismo. O sea, a causa entonces de este carácter maquiavélico y de promover la violenta lucha de clases, el asalto al poder, la dictadura consecuente del proletariado, de la necesidad que tiene de injusticias para poder sacar rédito del conflicto permanente, de la tensión social, es que Pío XI declara que el comunismo es intrínsecamente perverso en Divini Redentoris en 1937. Intrínsecamente perverso, es categórico, ya que es incapaz de promover el bien. Dice, agrega, el comunismo contiene en sí una idea de falsa redención, un pseudo ideal de justicia, de igualdad, de fraternidad en el trabajo, penetra toda su doctrina y toda su actividad de cierto falso misticismo que comunica a las masas halagadas por falaces promesas un ímpetu y entusiasmo contagiosos. Dice que el avance marxista contaba con una propaganda verdaderamente diabólica, cual el mundo jamás ha conocido. Propaganda dirigida de un solo centro y adaptada hábilmente a las condiciones de los diversos pueblos. Propaganda que dispone de grandes medios económicos, de gigantescas organizaciones, de congresos internacionales, de innumerables fuerzas bien adiestradas. Una tercera y poderosa ayuda de la difusión del comunismo es esa verdadera conspiración del silencio ejercida por una gran parte de la prensa mundial. Este silencio se debe en parte a razones de una política menos previsoria y está apoyada por varias fuerzas ocultas que desde hace tiempo tratan de destruir el orden social cristiano, que los fieles no se dejen engañar, no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar la civilización cristiana. Y este sistema comunista, que aún hoy perdura en algunos lados, aunque por ahí disfrazado o barnizado y con un capitalismo funcionando a nivel económico, este sistema que está alejado de la realidad, o sea, se funda en bases ideológicas, alejado de la realidad, fracasó. Por eso que, bueno, los chinos, los vietnamitas terminaron abrazando otro sistema, no digo que esté bien, pero digamos, buscaron otra alternativa a lo que era la ortodoxia económica propia del marxismo. Y durante todos estos años de gobierno, de desgobierno, de desastre, tuvo un costo enorme de vidas humanas que rápidamente podemos hacer mención, jamás visto en la historia de la humanidad.
En la URSS, en la Unión Soviética, no menos de 20 millones de muertos. En la China, 65 millones. Corea del Norte, 2 millones. Vietnam, 1 millón. Camboya, 2 millones. Europa del Este, 1 millón. América Latina, 200.000. África, cerca de 2 millones. Afganistán, 1,5 millones. Que no fueron, o sea, estamos hablando de alrededor de 100 millones de víctimas contabilizadas hace un tiempo. O sea, puede haber más, o puede haber un recuento más exacto hecho, ¿no? Gente que no fue víctima de guerras, sino generalmente civiles asesinados, muertos en gulags, en campos de concentración, deportaciones, torturas, trabajos forzados, represión sistemática fueron moneda corriente de este régimen. Mayoría de muertos, si se quiere, los hubo con hambrunas, generalmente planificadas, como modo de castigo ante determinadas rebeliones o disidencias internas, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la década del 30, en Ucrania, 6-7 millones creo que fue el número de muertos de hambre, o como una consecuencia también por el hambre, pero de mala gestión, como el caso de la China de Mao, cuando se habló del plan del gran salto hacia adelante, de fines de los 50, comienzos de los 60, se calcula entre 20 y 43 millones de muertos de hambre. Es un horror, o sea. Pero esto está acallado, como decía el Papa, la conspiración del silencio existe respecto de lo que es el comunismo.